Hacha Utsipetik. Hola, bienvenidos nuevamente a Cachabalquiche. Este día vamos a aprender nuestro vocabulario número 3. Solo que el día de hoy lo vamos a hacer un poquito más vivencial. Y vamos a preparar un delicioso atol quebrantado o atol quebrado como muchos lo conocen. Para esto vamos a aprender el nombre de algunos materiales y herramientas que utilizamos en su preparación. Así que acompáñenme. Para su preparación vamos a necesitar maíz, ishim, que está dentro de esta canasta, chacach. También para cocer nuestro maíz vamos a necesitar cal, chun. Agregamos el maíz al agua con cal y lo ponemos a hervir. Después de haberse cocinado nuestro maíz, ya lo tenemos acá y es el nixtamal. En quiché se dice sí. Para eso también vamos a necesitar un petate. En quiché el petate se le dice pop. Bien, vamos a proceder a moler el nixtamal. Para preparar el atol quebrantado vamos a necesitar esta piedra de moler, que en quiché se dice ka. La mano se le conoce como ukap ka. También vamos a necesitar agua. El agua en quiché se conoce como ja. Bien, vamos a proceder a moler el nixtamal. Esta actividad era muy practicada por nuestras abuelas, pero la piedra de moler ha sido sustituida por la licuadora. Entonces, por la rapidez probablemente en el que se realicen las actividades. Vamos a hablar también un poquito acerca de la cosmovisión maya. Decían nuestras abuelas que esta posición de estar inclinada tiene una conexión con la madre tierra, Hanan Huachuleo, con la luna, nuestra abuela luna, que en quiché se llama Hanan Ik, porque las ayudaba mucho en el proceso de la gestación del bebé durante los 9 meses de embarazo de la mujer. Previo a la preparación de los alimentos, todas las mañanas solemos limpiar nuestra estufa quitando la ceniza que se utilizó el día anterior. Bien, a la ceniza le decimos en quiché chaj. También después de haber retirado la ceniza, vamos a encender nuestro fuego utilizando la leña. A la leña en quiché le decimos sí. Y también vamos a hacer uso de ocote. Ocote en quiché se le dice chaj. Bien, quisiera hacer un pequeño paréntesis. No estamos viendo gramática, pero cabe resaltarlo por el mismo
la misma forma de escritura de estos dos elementos, chaj y chaj. En algún momento usted los puede ver en algún libro y se va a leer igual, pero su pronunciación es distinta. Anteriormente se hacía uso de la diéresis para diferenciar la escritura de chaj y chaj, pero actualmente la Academia de Lenguas Mayas ha reformado esto y en el idioma quiché ya no se hace uso de la diéresis. Entonces va a depender mucho del contexto en el que estemos. Si digo voy a encender el ocote, chaj, o voy a quitar la ceniza, voy a decir que me sacle chaj. Uno es un poquito más rápido, chaj, y el otro es más prolongado, chaj. Bien, también vamos a hacer uso del fósforo. En quiché es tzihpal. Y es así entonces como nuestro fuego va a empezar a arder. Fuego en quiché es aq. Previo a hervir nuestro atolito, vamos a hacer uso de nuestra jarra. Jarra en quiché es charru. Charru. Y para mover nuestro atolito, vamos a hacer uso de un molinillo, que en quiché es tukunpal. Bien, vamos a colocar nuestra mezcla acá, porque algo muy importante que también recuerdo me decía mi abuela es ir eliminando algunos restos del mixtamal. Vamos a ir moviendo constantemente. Mover en quiché se dice tukik. Kajinkin tuku. Muy bien, nuestro atol quebrantado ya está listo. Nos lo vamos a servir. El atol quebrantado en quiché se le dice chakoj ukia. Chakoj ukia. Lo colocamos en este vaso de barro y al vaso de barro se le dice shar. Shar. El atol quebrantado no tiene un tiempo específico de ser consumido, pero muchas personas lo consumen o lo preparan para la refacción de la mañana. Las personas que están en el campo o las personas que están trabajando en albañilería, carpintería, lo pueden consumir. Aunque los albañiles actualmente ya no les gusta. Es una broma. También es muy bueno consumirlo. La cocina en quiché se le dice pampal gua. Pampal gua. Aquí estuvimos preparando nuestro atol quebrantado. Si balaj maltiosh chechpilik kataik, nguayep cherronongel le tajin kakilo, le kichopo, le kichau pakachapal, wine kujito, chech enikah kachalachi kaketamaj le katzij. Maltiosh chechilik kataik. Muchas gracias a todos, espero puedan compartir estos videos que puede ser muy útil para algunas personas. Ujeb Ana.